Nunca imaginé que la llegada de mi familia cambiaría todo. No tenemos dinero para sobrevivir. La puerta se abrió de golpe y aquel aire frío arrastró consigo un eco de risas lejanas. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza. Había pasado días soñando con este momento, pero no estaba preparado para el desastre que se avecinaba. El primer abrazo llegó de mi hermana, con lágrimas de sorpresa y un brillo en sus ojos. «¡Qué alegría verte!», susurró mientras sus dedos temblorosos se aferraban a mis brazos. Pero al mirar a su alrededor, noté que su sonrisa se desvanecía. La caja de mudanza que traían era vieja, llena de objetos desgastados por el tiempo. No era lo que esperaba. Esto se siente diferente, pensé mientras miraba a mi madre. Su rostro reflejaba el cansancio, las arrugas eran huellas de un viaje doloroso. «¿Cómo estás?», le pregunté y el silencio se extendió como un manto gris. Ella se encogió de hombros, su mirada perdida en algo más allá de mí, en un futuro que no prometía nada. El sonido de un timbre interrumpió el momento, y el estómago se me encogió. Era el cobrador. El temido hombre que siempre estaba acechando, una sombra constante en nuestras vidas. No podía dejar que entrara, que se asomara a nuestra miseria. «Dile que no estoy», murmuré, pero ya era demasiado tarde. Su voz se coló en la casa, cortante como un cuchillo. «Esto es un desastre», pensé mientras mi mano temblaba al sujetar la carta de desalojo que había encontrado esa mañana. Aunque trataba de mantenerlo oculto, ese papel pesado pesaba en mi mente. La advertencia de que estábamos a un paso de quedar en la calle hacía que el aire se volviera irrespirable. Mi familia no merecía eso. De repente se oyó un crujido. Los ojos de mi hermana buscaron los míos, llenos de miedo y confusión. «¿Qué hacemos ahora?», me preguntó y su voz tembló. «No lo sé», respondí, sintiendo como el pecho se me apretaba. La incertidumbre estaba en el aire, abrazándonos como una nube negra. En ese instante descubrí un viejo álbum familiar entre las cosas. Pasé las páginas con dedos temblorosos, cada fotografía era un recuerdo olvidado. Miradas felices, abrazos cálidos, días de sol. ¿Dónde estaba esa felicidad?, me pregunté. Pero el silencio me devolvió la respuesta: estaba perdida, ahogada en un mar de problemas económicos que se habían acumulado, tragándonos sin piedad. Luego, al alzar la vista, vi a mi madre, su mirada sabia pero desgastada. «Los tiempos difíciles no duran, hijo», dijo con voz quebrada. Todas mis dudas, mis miedos, parecían reflejarse en su rostro. Había algo más, una verdad oculta entre lo que decía y lo que no. Las luces de la calle comenzaron a parpadear, así como las esperanzas en mi corazón. El ladrido de un perro rompió el silencio, y el borde de mis pensamientos se desdibujó. ¿Y si no había manera de salir de esto? ¿Y si la llegada de mi familia significaba un camino de sufrimiento y no de salvación? La tensión era palpable, las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Algo oscuro se acercaba. Un secreto flotaba en el aire. Entraron a nuestra vida, pero ¿qué traen consigo?, me cuestioné, dejando que la inquietud me envolviera. Aquel día empresarialmente sombrío podría ser una nueva oportunidad, o una ruina inevitable. La bombilla parpadeó, y todo se sumió en la penumbra. Con un último susurro de incertidumbre, dejé caer el álbum. Un estruendo resonó en la habitación, algo se quebró, y tras el silencio, un sonido familiar, un mensaje de texto llegó a mi teléfono. «Necesito hablarte, hay algo que no te he contado». Las palabras parecían fuego quemando mis esperanzas. Mi corazón palpitó. ¿Qué más podía esconder mi madre? «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La pantalla de mi teléfono iluminó la habitación en medio de la oscuridad, su luz intermitente era un recordatorio del mundo exterior, un mundo que ahora se sentía distante. Necesito hablarte, hay algo que no te he contado. La frase reverberó en mi mente como un eco aterrador,
y mi corazón comenzó a latir más rápido, un tambor insistente que me decía que quizás fuera el momento de enfrentar la verdad. Sin pensar, respondí, mis dedos volando sobre la pantalla. ¿De qué se trata? Estoy en casa. El pequeño círculo de carga giró, pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara su mensaje. Es sobre el dinero. No he sido honesta contigo. La revelación se sentó como un peso adicional sobre mis hombros agobiados. Mi madre, siempre tan fuerte y decidida, había ocultado algo tan esencial. La incertidumbre subía como un fuego en mi interior. Miré hacia la sala, donde mi familia intentaba recomponerse tras la llegada inusitada. Mis hermanas rieron entre sí, su risa sonando a la vez como un canto de esperanza y como una ironía cruel frente a la tormenta que se avecinaba. Con un profundo suspiro, me dirigí a la cocina, el lugar donde todos nos reuníamos para compartir nuestras penas y alegrías. La pequeña mesa estaba llena de utensilios de cocina, y me tomé un momento para dejar que la brisa helada de la verdad penetrara en mis pensamientos. Otro mensaje llegó: no quería que te preocupases. No quiero que esto afecte lo que somos como familia, lo que éramos como familia. Las palabras eran un paracaídas que intentaban suavizar la caída. Sin embargo, en ese momento sentí que las palabras eran insuficientes. Necesitaba respuestas, necesitaba saber la verdad detrás de la máscara de felicidad que habíamos llevado hasta ahora. La imagen de ella mirando al vacío justo antes de entrar en casa volvió a mi mente. Había más detrás de sus ojos cansados, con un nudo en la garganta. Decidí que era hora de enfrentar esta situación. Fui a la sala y los miré a los ojos, cada uno de ellos representando un pedazo de mi vida, mi respiración y mi amor. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando? Mi voz tembló, pero también estaba cargada de determinación. Ella se giró lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Hijo, no quiero que esto rompa algo que has construido aquí. Hemos estado luchando, pero las cosas han cambiado. La forma en que pronunció aquellas palabras me llenó de un presentimiento terrible. Algo en su tono me decía que estaba a punto de recibir malas noticias. Estamos a punto de perder la casa. He estado tratando de conseguir dinero, pero las deudas son más grandes de lo que pensé. Sus ojos se humedecieron, y en ese instante supe que no había nada que pudiera prepararme para ese golpe. La realidad se me cayó encima con el peso de 1000 toneladas. No era solo la casa, era nuestra estabilidad, nuestros sueños, nuestra familia. Sentí como la desesperanza se instalaba en mi pecho, la misma que había intentado esconder. Pero en medio de la tristeza, sentí que había algo más, una chispa de desafío latente. Mamá, dije, mis palabras salieron con quebranto y firmeza. ¿Qué podríamos hacer para solucionarlo? No podemos rendirnos. Los otros se giraron, mi hermana con los ojos llenos de lágrimas y mi madre, que había mostrado por primera vez su vulnerabilidad. No sé, hijo. Quizás deberíamos vender algunas cosas. Buscar un trabajo extra. Pero el tiempo se nos acaba. Su voz era un susurro de angustia. Aquello me inspiró, la chispa comenzó a avivarse. Entonces lo haremos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Sin pensarlo, la impulsividad se apoderó de mí y la idea se formó en mi mente. Voy a hablar con algunos amigos, ver si algún trabajo se presenta. No nos dejaremos vencer. En ese momento, la mirada de mi madre se tornó esperanzadora aunque agobiada, y mis hermanas se sumaron al esfuerzo. Juntas comenzarían a ayudarme a salir de la depresión en la que nos encontrábamos. Lo que había comenzado como una tarde oscura se transformó en un plan. Tal vez, solo tal vez, había una salida. Sin embargo, justo cuando empecé a sentir que las cosas podían mejorar, el sonido de una puerta abriéndose resonó nuevamente y un rostro conocido apareció en el umbral. Un amigo de la infancia, un rostro familiar que enviaba un mensaje de advertencia a través de su expresión. Lo siento por interrumpir. Estás en problemas y sé que esto puede sonar extraño, pero tengo información que podría cambiarlo todo. Su declaración quedó en el aire, una revelación inesperada que prometía volcar aún más nuestra situación de cabeza. ¿Qué tipo de verdad traería consigo el regreso de alguien que creía que no vería más? La mirada de mi amigo fue un torrente de preocupación y urgencia. Mientras el resto de la familia permanecía en un silencio expectante, la tensión se incrementó, y la atmósfera se volvió densa como un mar en tormenta. ¿Qué sabes?, pregunté sintiendo que cada palabra era una medida de mi esperanza.
él dio un paso adelante y, como si se tratara de un acto reflexivo, cerró la puerta detrás de él, aislándonos del mundo exterior. No quiero asustarte, pero he escuchado rumores sobre una oportunidad de trabajo en la ciudad. Algo relacionado con la comunidad local. Están buscando personas para un proyecto que podría generar ingresos significativos. La chispa de mi ambición revitalizó mi espíritu, pero también se mezcló con la desconfianza. ¿Y qué tipo de trabajo es? ¿Qué necesitas para participar? Mis preguntas brotaban, un torrente de curiosidad frente a la posibilidad de un salvavidas. Es un trabajo temporal, pero con buena paga. Necesitan un grupo de personas para ayudar en la organización de eventos y actividades. La comunidad está dispuesta a ayudar a quienes lo necesiten. Conectan a varias organizaciones con gente en situaciones difíciles, y bueno, pensaba que podrías estar interesado. La incertidumbre se deslizó entre nosotros, como un frío que calaba los huesos. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora?, pregunté sintiéndome algo escéptico. La verdad era que había un profundo deseo de creer que esto podría ser la respuesta a nuestras plegarias, aunque el escepticismo se aferrara a mí con fuerza. No lo sé, admitió con sinceridad y preocupación. Solo he escuchado que están buscando ayuda en la comunidad de jóvenes. Y hay buenos salarios. Te lo aseguro, esto podría cambiar las cosas. Mis hermanas comenzaron a murmurar entre ellas. Me miraron con la mezcla de temor y esperanza que todos llevábamos en el corazón. ¿Qué opinan? ¿Deberíamos intentarlo?, pregunté sintiendo que un aire nuevo se estaba generando. ¿Y si no funciona?, dijo mi hermana menor, su voz quebrada de ansiedad. Ubicarte en un trabajo puede llevar tiempo. Aún así podría ser una salida. La incertidumbre de cada uno se convertía en una balanza un tanto desigual, con el peso del miedo siempre presente. Si todos nos unimos, si realmente somos un equipo, podríamos lograrlo. No hay que rendirse antes de empezar, respondí, tratando de infundir valor en momentos donde la desesperanza podía resultar abrumadora. La idea de trabajar juntos, aunque solo fuera para asentar nuestra familia de nuevo, reforzó esa chispa de desafío presente entre nosotros. ¿Qué tal si agregamos un poco más de acción a esto? Necesitamos un plan, algo concreto, dije, trazando un esbozo mental de cómo podríamos organizar nuestras habilidades, horarios y recursos. La visión de al menos un intento por salir de este oscuro túnel despertaba en cada uno el ímpetu del deseo, aunque la sombra de la adversidad aún acechara. Mientras discutíamos posibles estrategias, el corazón acelerado por la turbulenta mezcla de emociones, recibí una notificación en mi teléfono. Era un nuevo mensaje de mi madre. No sabía si debí decirlo, pero he tomado medidas. Estamos profundamente en deuda, y he estado en contacto con personas para averiguar cómo proceder con esto. No quiero que te preocupes por mí, un sudor frío recorrió mi espalda. Cuando la oscuridad acecha y tus seres queridos están implicados, ninguna cantidad de secretos puede amortiguar el peso de la preocupación. Pero la idea de que ella intentara lidiar con esto sola me llenó de desasosiego. ¿Qué más has hecho, mamá? Por favor, necesitamos estar juntos en esto. La incertidumbre de su respuesta se asomaba en su último mensaje antes de volver a cortar comunicación. Justo cuando mi corazón comenzaba a inquietarse por lo que podría ser una respuesta desconcertante, entró mi hermana mayor con el rostro pálido. Escuché a papá hablando con uno de sus amigos. Hablemos, no sé si deberíamos seguir con esto de la ayuda comunitaria, puede que él no esté en la misma página que nosotros. La revelación de que había una nueva conversación en progreso, una que podría sacarnos aún más de balance, me dejó sin aliento. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué están hablando? La sospecha se agitaba en mi pecho y la tensión convertía el aire en una sustancia casi tangible. No lo sé, pero parecía desesperado. Debemos confrontarlo. No podemos permitir que más secretos nos separen, dijo ella, el fuego de su determinación iluminando el salón. En ese instante la batalla aumentaba, no solo por recuperar lo que habíamos perdido, sino por mantener intacta la esencia de nuestra familia. La urgencia y la necesidad de aclarar lo que estaba sucediendo nos empujaron al salón. La puerta estaba entreabierta, y el eco de voces flotaba en el aire como un eco ominoso. Y lo que encontramos al cruzar el umbral no fue un alivio, sino el inicio de una tormenta aún más desalentadora. Papá estaba allí, y su expresión era todo menos esperanzadora. Tu madre no sabía lo que hacía. Nada de esto es fácil. ¿Qué más nos estás ocultando, papá?, pregunté, la desesperación apretando mi garganta. Sentí que el mundo, una vez más, se tambaleaba bajo nuestros pies.
La mirada de mi padre era como un espejo que reflejaba su agobio, sus ojos estaban enrojecidos y profundos, lo que delataba noches de insomnio y preocupaciones. No quiero que se preocupen más de lo necesario, dijo, intentando contener la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. Pero detrás de su valentía, había una fragilidad palpable. ¿Necesitamos más tiempo? ¿Qué tienes en mente?, pregunté, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a desvanecerse con cada segundo que pasaba. Mis hermanas estaban detrás de mí, inquietas y llenas de preguntas. La tensión crecía, como si las paredes se estuvieran acercando, haciéndonos más pequeños. Me han ofrecido una salida, un préstamo, confesó, su voz quebrándose. Donde podríamos pedir un monto que nos saque de esta deuda, pero con un alto costo a largo plazo. Fruncí el ceño ante la revelación. La idea de un préstamo siempre había sido un camino peligroso, algo que podría hacer colapsar todo lo que quedaba si no se manejaba con extrema cautela. ¿Quién es esta persona? ¿Es de confianza?, pregunté casi en un susurro, escalofríos recorriendo mi espalda. La ansiedad se transformaba en un nudo, el mismo que ataba nuestra familia a un destino incierto. Es un viejo amigo de la familia. Sabe de nuestra situación y ha prometido apoyo. Pero no quiero que piensen que esto es un salvavidas. Puede ser una trampa, dijo, descruzando sus brazos y dejando caer la cabeza. La culpa lo había atrapado en su propia red de decisiones. ¿Por qué no lo hablamos juntos? Nunca debiste tomar esto solo. Estamos para apoyarnos, exclamó mi hermana mayor, su voz elevada con el ímpetu del amor y la frustración que sentía por la ausencia de comunicación. La solidaridad entre nosotros resonaba, pero también resaltaba el hecho de que mientras estábamos intentando mantenernos a flote, él ya había tomado decisiones que podrían alterar nuestro rumbo. ¿Y si este trabajo que mencionaste es realmente la salida? Tal vez deberíamos explorar todas las posibilidades, musité, sintiendo la chispa de la esperanza volver a encenderse. Como una hoguera que necesitaba un empujón. Mientras pensaba en la posibilidad de ese empleo al que hacía referencia mi amigo, la imagen de un futuro mejor surgió entre la niebla. La idea de contribuir, de sentirme útil, de poder ayudar a mis hermanas y a mi madre, me despertaba un ímpetu renovado. Quizás ese esfuerzo colectivo podría ser el factor que nos uniera aún más, no lo sabíamos. Mi padre alzó la cabeza, los destellos de preocupación aún bailaban en sus ojos, pero había algo en su mirada que reflejaba una nueva apertura. Tal vez necesitaríamos un plan, un camino que nos conduzca a una decisión informada. Hablemos con tu amigo. No voy a permitir que mis fallas nos arrastren a todos, dijo, su voz un poco más firme. El alivio me atravesó como un rayo de luz en medio de la tormenta. Podemos combinar esto. ¿Qué tal si investigamos ambas opciones, el trabajo comunitario y el préstamo? Necesitamos estar juntos en esto como familia. Mis hermanas asentían, mientras la preocupación comenzaba a deslizarse un poco, reemplazada por un sentido renovado de unidad, pero cuando nos sentamos nuevamente en el sofá, la conversación aún en el aire, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Era de mi madre. Es por eso que no quiero que se preocupen. He estado hablando con alguien de la comunidad, pero necesitan tomar decisiones sobre cómo ayudar. Hay cosas que no puedo desviar. El corazón se me encogió. Esa última línea, envuelta en una nube de misterio, parecía insinuar que había algo mucho más grande y abrumador en juego, algo que ni siquiera éramos capaces de imaginar. Apenas logré alzar la voz mientras el nudo en el estómago se tensaba. ¿Qué cosas, mamá? Por favor, confidencialidad no nos puede separar más, pero no hubo respuesta. La atmósfera se volvió pesada y opresiva, y el silencio se convirtió en el espacio donde nuestras mentes giraban, imaginando un futuro sombrío. Nos miramos, las palabras no eran necesarias, la compasión, el miedo y el amor estaban entrelazados en aquel instante. Un golpe sordo sonó en la puerta de entrada. Era un sonido inesperado y perturbador, como un tambor que anunciaba que la tormenta se acercaba rápidamente. Las miradas se cruzaron entre todos y antes de que alguien pudiera moverse, la puerta se abrió lentamente, revelando a un extraño, que era claramente un miembro de la comunidad. Vengo a hablar sobre la ayuda que llega, me dijeron que esta familia ha estado pasando por situaciones complicadas. Era el momento en que nuestras vidas estaban a punto de tomar un giro inesperado, nadie estaba preparado para la revelación que vendría.
El nudo en mi pecho se apretó nuevamente, la ansiedad regresaba junto con la incertidumbre, y me pregunté si estábamos, de verdad, listos para lo que estaba por llegar. La figura en la puerta era de mediana edad, con una expresión amable que contrastaba con la pesadez del momento. En su mano llevaba una carpeta que parecía repleta de documentos, y su rostro irradiaba una confianza inquebrantable. Un segundo pareció alargarse mientras el aire se cargaba de preguntas sin respuesta. Antes de que finalmente decidiera dar un paso hacia adelante. Soy Luis, se presentó, cruzando el umbral como quien entra en un nuevo hogar, aunque el nuestro ya no se sentía tan acogedor. He estado en contacto con algunos de los vecinos. Hay recursos disponibles para familias en crisis. Quiero ayudar. Sus palabras eran como un bálsamo en nuestra angustia, pero la desconfianza se agazapaba detrás de cada mirada. ¿De verdad hay ayuda?, preguntó mi hermana menor, su voz quebrándose por la mezcla de esperanza y recelo. Era un eco de lo que todos sentíamos, el miedo a que las promesas de asistencia fueran solo ilusiones vacías. Luis asintió, su expresión no dejaba lugar para la duda. Sí, hay organizaciones que ofrecen apoyo a través de alimentos, asistencia económica y servicios de asesoramiento. Pero hay un camino que recorrer para acceder a ello, explicó, sacando un par de formularios de la carpeta. Sostuve la mirada de mi padre, que aún parecía reticente, temiendo que esta invitación a tender la mano pudiera venir acompañada de expectativas que no podríamos cumplir. ¿Y cuál es el costo?, preguntó, su voz firme pero con un toque de sudor frío, como si pesara cada palabra. No hay costo monetario, respondió Luis con calma. Pero necesitamos transparencia. Hablar sobre sus problemas de manera abierta es parte del proceso. No podemos ayudar si no sabemos la magnitud de la situación. Mi corazón latía a 1000 por hora. Hablar sobre nuestras dificultades era un desafío. Habíamos aprendido a cargar con el peso en silencio, a no causar malestar. ¿Y si todos supieran de nosotros? ¿Qué pasaría entonces? La pregunta brotó de mis labios y en un instante, la vulnerabilidad se adueñó del ambiente. Luis tomó una respiración profunda. Lo que importa es el bienestar de su familia. No están solos en esto. Hay más gente de la comunidad que ha pasado por lo mismo. Al abrirse pueden encontrar apoyo y a veces, esa misma conexión es la que facilita el camino hacia la recuperación. Las palabras calaban hondo, resonaban dentro de mí, igual que el eco de mis propias luchas y anhelos. Miré a mis hermanas y noté que además de la ansiedad, también brillaba un matiz de esperanza en sus ojos. Sin embargo, mi padre seguía inmóvil, atrapado en un lugar entre el orgullo y la necesidad. ¿Y si todo esto es un error?, cuestionó él, finalmente dejando ver su vulnerabilidad. La gente puede hablar. Acabamos en un chisme, en un rumor. Es más arriesgado seguir en la oscuridad, insistí, buscando un punto de conexión con él, un pasillo por el que navegar su angustia. Si no tomamos el camino hacia la ayuda, ¿qué nos queda? El peso de lo que cargamos no solo nos afecta a nosotros, sino también a todos los que queremos proteger. Luis observaba, sus ojos alternando entre la compasión y la comprensión. A veces la mayor valentía es abrirse y aceptar que se necesita ayuda. Eso puede cambiar el rumbo de una familia. La tensión en la habitación parecía aflojarse poco a poco. Un silencio denso llenó el espacio mientras pensábamos en todo lo que habíamos mantenido oculto, toda la lucha que habíamos afrontado. Quizás ese diálogo, esa vulnerabilidad, pudiera ser el primer paso para sanar nuestras heridas. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, mi padre rompió el silencio. Podemos escuchar, pero esto es un compromiso. No quiero que mis decisiones afecten nuestras vidas más de lo que ya lo han hecho. Su voz, aunque tensa, sonaba decidida. Luis sonrió como si la respuesta a sus esfuerzos estuviera finalmente llegando. No se preocupe, estamos aquí para acompañarlos en cada paso. El fuego de la esperanza comenzó a reavivarse, aun cuando el temor latente continuaba en el fondo de nuestra mente. Pero quizás, solo quizás, estábamos dando forma a un camino hacia una recuperación que ni siquiera habíamos imaginado. Un pitido sonó desde mi teléfono nuevamente, casi como un recordatorio de lo que quedaba por resolver. Era un nuevo mensaje de mi madre que decía: queridos, hay más involucrado, pero confíen en mí. Habrá decisiones difíciles. Hablaremos pronto. El sudor frío regresó a mi frente. Todo parecía entrelazarse en un complicado rompecabezas, y con cada pieza que descubríamos nuevas preguntas surgían. La genuina intención de ayudar de Luis contrastaba con la advertencia de mi madre. Una tensión palpable nos rodeaba,
llevándonos al borde de un precipicio emocional, mientras las palabras continuaban girando en nuestra cabeza. Comprendí que esto apenas comenzaba. La llegada de Luis a nuestra puerta no solo traía la promesa de asistencia, sino también la certeza de que nuestra historia familiar estaba a punto de encaminarse por senderos desconocidos y, quizás, más oscuros de lo que habíamos imaginado. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión palpable en el ambiente. Mientras Luis revisaba los formularios, una sensación de inquietud me invadía. Mi mente recorría cada rincón de nuestra situación, tratando de conectar los puntos entre la ayuda y la desconfianza. Las palabras de mi madre resonaban en mis pensamientos, había más involucrado, y eso no podía ser bueno. Mi padre, en un esfuerzo casi imperceptible, se puso más erguido. Luis, si estamos considerando esto, necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos. No quiero que esto se convierta en una carga más, afirmó su tono firme, pero había una fragilidad en sus palabras que no se escapó a mis oídos. Luis lo miró, la empatía reflejada en su mirada. Es comprensible. La incertidumbre puede ser abrumadora, pero hay maneras de manejarla, dijo, y comenzó a explicar el proceso de ayuda social. Habló de entrevistas, de formularios a llenar, de la importancia de ser honestos sobre nuestras finanzas y circunstancias. Cada paso que describía parecía una soga que se anudaba más y más alrededor de nuestra ya frágil situación. A veces, hacer un cambio significa abrir una puerta que hemos mantenido cerrada por mucho tiempo, continuó Luis, mientras sus manos acariciaban los documentos, marcando ciertos puntos en ellos como si fueran las pautas de un mapa que guiara hacia la luz. Mientras escuchaba, mi mente se desvió a un recuerdo lejano, el día en que mi madre sonrió al recibir un paquete de alimentos que no habíamos esperado. Era su forma de demostrar que incluso en momentos difíciles, existía debido a la bondad de los demás. Esa memoria se entrelazaba con la nueva realidad, como un hilo desgastado que añoraba un tejido familiar que estaba a punto de rasgarse de nuevo. De repente, el sonido de mis hermanas murmurando en la cocina interrumpió mis pensamientos. Estaba claro que la conversación había despertado su curiosidad, pero también su ansiedad. Decidí ir a calmarlas, a compartir con ellas lo que se estaba discutiendo. ¿Vamos a hablar con extraños? ¿Y si no es seguro?, preguntó mi hermana menor con la incertidumbre reflejada en su rostro. La preocupación que vestía su pregunta era un eco de la mía. Esa responsabilidad de cuidar a quienes amaba pesaba sobre mis hombros. No estamos solas. Luis quiere ayudarnos. Es una oportunidad, respondí tratando de transmitir confianza aunque sentía que mi propia fe vacilaba. No podemos permitir que el miedo nos detenga, con una ligera sonrisa, pero aún con la duda a flor de piel, mi hermana pareció aceptar la propuesta. Pero, ¿qué hacemos si se complica más? Mientras Luis terminaba de hablar con mi padre, decidí abrir una ventana al cambio. Podemos hacerlo juntas, sí, les dije, intentando encender la chispa de determinación que necesitábamos. Si nos unimos podemos enfrentar cualquier cosa. Luis, que había estado escuchando, se acercó. Es muy importante mantener la comunicación abierta. Ustedes tendrán que apoyarse mutuamente. Cada paso que den es un paso hacia adelante. Al oír sus palabras, sentí que una parte de nosotros comenzaba a unirse, casi como si estuviéramos formando un escudo que podría protegernos de las tormentas venideras. Mi corazón palpitaba al pensar que quizás, la vulnerabilidad no solo traía miedo, sino también un camino hacia una mayor fortaleza. El sonido de otro mensaje interrumpió mis pensamientos. Esta vez, era de un grupo escolar al que asistían mis hermanas. Las actividades extracurriculares se han suspendido hasta nuevo aviso. Se espera una reunión a mediados de semana para discutir los siguientes pasos. Esa interrupción, aunque desconectada, arrojó luz sobre la fragilidad de nuestra situación actual. Todo se sentía como un castillo de naipes que podía derrumbarse con una sola brisa. Volviendo a la sala, vi a mi padre recibir una llamada. Su expresión cambió. No era la típica angustia, sino algo más complicado. ¿Qué había escuchado? Una chispa de temor atravesó la habitación, y eso me hizo preguntar si existía más presión de la que imaginábamos. ¿Es algo importante?, le pregunté mientras él miraba el teléfono, paralizado por un instante. ¿Debo atender esto?, me respondió, y sus ojos revelaron una mezcla de preocupación y secreto. Emociones complejas danzaban en el aire, y mi corazón se aceleró con la pregunta que flotaba en mi mente: ¿qué decisión estaba tomando? La imagen de Luis y su amabilidad contrastaba notablemente con la sombra de la incertidumbre que se cernía sobre nosotros.
Mientras esperábamos la respuesta de mi padre, respiré hondo, comprendiendo que una oscura tormenta se perfilaba por delante. No era solo sobre la ayuda de Luis, era sobre todo lo que tal vez deberíamos enfrentar, y la revelación que sin dudarlo cambiaría todo. Hoy comenzamos our viaje, dijo Luis, aunque en sus ojos leí que también se preparaba para la tempestad. Y aunque la tormenta se aproxime, juntos podremos enfrentarlo, pero mientras el silencio se extendía, sentí que el primer trueno retumbaba en el horizonte de nuestras vidas. Entonces un nuevo mensaje llegó: lo que he de contarles es complicado, y creo que habrá repercusiones en nuestra familia, decía apenas. Y así un nuevo desafío comenzó a germinar, un misterio que apenas empezaba a desvelarse. Luis rompió el silencio que se había apoderado de la sala, con un ligero intento de desviar la atención hacia algo más positivo. Quizás sea un buen momento para que todos tomemos un respiro. A veces lo mejor que podemos hacer antes de enfrentar lo difícil es reforzar nuestros lazos, sugirió, tratando de infundir un poco de esperanza en un ambiente cargado de pesimismo. Mis hermanas, aunque todavía con rostros arrugados de preocupación, parecieron aceptar la invitación. Luis propuso que todos compartiéramos anécdotas que nos hicieran reír, algo que siempre había sido un refugio en momentos complicados. Así comenzamos una especie de ronda de historias. A pesar de la nube tensa que se cernía sobre nosotros, la risa comenzó a asomar a través de las rendijas de ansiedad. ¿Recuerdan cuando mamá hizo ese desastre con la tarta en mi cumpleaños?, dijo mi hermana mayor, dibujando una sonrisa en el aire. Relató con entusiasmo cómo mi madre había confundido la sal con el azúcar, creando un postre horrible que se transformó en un chiste familiar que revivimos cada año. La imagen de mi madre riendo a carcajadas, con la tarta de aspecto de un experimento fallido, era un bálsamo para el alma. Sin embargo, aunque me reía, no podía ignorar la presión que se instalaba en mi pecho. Miré a mi padre, que seguía al otro lado de la sala con el teléfono en la mano, perdido en un mundo que parecía distante. Sentí que la ternura de los recuerdos se mezclaba con la amarga ansiedad de lo que estaba por venir. Finalmente él colgó, y cuando giró su mirada hacia nosotros, vi que una resolución firme había tomado su lugar. Hay algo que debo compartir, dijo, y su voz, aunque suave, resonaba con la seriedad de quien ha visto demasiadas tormentas y no teme hablar de ellas. El aire en la habitación se volvió pesado. Recibí una llamada de mi antiguo jefe. La compañía donde trabajé antes está en problemas, y hablamos sobre la posibilidad de que me ofrezcan un trabajo temporal, algo que podría ayudarnos a mantenernos a flote. Sus palabras parecían un hilo delgado que ataba nuestras esperanzas a una incertidumbre aún mayor. ¿Es bueno? ¿Es seguro?, pregunté, sintiendo el temor y el escepticismo presionando en mi pecho. ¿Y a qué costo?, mi padre suspiró profundamente. No es fácil, pero lo cierto es que no tengo muchas opciones. Me voy a tener que desplazar, y puede que eso signifique que estemos un tiempo separados. La sinceridad de sus palabras se sintió como una herida abierta. Todas las risas y anécdotas se desvanecieron, y una sensación de vacío nos envolvió. Mis hermanas miraron a nuestro padre, buscando respuestas que en ese momento él no podía ofrecer. ¿Y si te necesitan más de lo que piensas? ¿Y si no vuelves?, murmuró mi hermana menor. Su miedo era contagioso y de repente sentí que la fortaleza compartida en los recuerdos se desmoronaba. Luis, sintiendo la tensión nuevamente en aumento, tomó la iniciativa. Entiendo que esto suena aterrador. Pero la oportunidad de tener un ingreso, aunque temporal, podría ser la clave para estabilizarnos, dijo. Su voz calmada sirvió para contrarrestar el aire denso que nos envolvía. A veces, añadió, las decisiones más difíciles son las que llevan a un crecimiento inesperado. Pero su esperanza resbalaba de mis oídos, como si la angustia del momento hablara más fuerte. ¿Y qué haremos nosotros aquí?, pregunté, dándome cuenta de que cada palabra comenzaba a pesar tanto como una tonelada de ladrillos. ¿Cómo podremos sobrevivir sin ti? Sin ese sostén, todos estamos a la deriva. Luis miró en silencio, y por un instante, entre las miradas ansiosas en la habitación, se creó una conexión. No solo éramos una familia asustada, éramos un grupo que se enfrentaba a un abismo, un lugar que exigía decisiones complicadas. Al ver a mis hermanas preocupadas, me sentí atrapada entre la lealtad hacia mi padre y la necesidad de mantener unidas a mi familia. ¿Qué podemos hacer?, me atreví a preguntar con un hilo de esperanza que ahora se entrelazaba con el miedo. Mientras las preguntas seguían resonando, el teléfono de mi padre sonó nuevamente. Su mirada se oscureció al leer el mensaje. Es de una amiga, comentó casi en un murmuro. Dice que las cosas en el trabajo se complican más de lo que creía,
y lo que dijo a continuación quedó ahogado por un golpe fuerte en la puerta. Un sonido estruendoso que resonó en la habitación como un eco de todos nuestros temores. «Voy a abrir», ofrecí, sin saber muy bien por qué había tomado esa decisión. Al acercarme a la puerta, el corazón se me aceleraba. Lo que podría estar al otro lado era simplemente lo que necesitábamos o lo que podría derrumbar por completo lo que permanecía en pie. Al abrir la puerta me encontré frente a dos personas. Su presencia desbordaba confianza, pero sus miradas eran inquietantes, llenas de un propósito que no podía identificar. «Venimos a hablar sobre su situación familiar», dijo una de ellas, y mientras esas palabras emergían de sus labios, sentí que el aire se detenía. Mis esperanzas y miedos convergían allí, en el umbral, y una nueva realidad se preparaba para desencadenarse. La puerta se abrió de golpe, revelando a dos personas de postura firme. Llevaban trajes oscuros, como figuras autoritarias que de repente habían irrumpido en nuestro espacio, en nuestra burbuja de vulnerabilidad. Un pequeño nudo se formó en mi garganta al ver la expresión de mis hermanas, que abrieron sus ojos como platos. Aquella visita inesperada era el último cambio que creía que podríamos soportar. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté tratando de mantener la voz firme, aunque el temblor en mis manos no me daba tregua. La mujer que estaba al frente inhaló profundo, y su mirada se posó en mí con una mezcla de simpatía y determinación. «Soy Clara, y este es David. Venimos del Departamento de Servicios Sociales. Necesitamos hablar sobre su situación actual». Un frío extremo me recorrió la espalda. Mis pensamientos se agolpaban como un torrente desbordado. «¿Sobre nuestra situación? ¿Qué sabe usted sobre nosotros?». La defensiva afloró de inmediato. No podía permitirme dar un paso hacia la vulnerabilidad nuevamente. «Nos hemos dado cuenta de que están pasando por un momento difícil», explicó David con tono suave. «Y queremos ayudarles a encontrar recursos y apoyo durante esta crisis. La ayuda está disponible, pero necesitamos comprender cómo afecta esta situación a cada uno de ustedes». Mientras sus palabras se deslizaban en el ambiente, las miradas de mis hermanas se llenaban de temor y resignación. Sabía que la situación económica era precaria, pero no quería que la compasión de los extraños se convirtiera en un elemento más de nuestra carga. «Yo ocupo mi tiempo tratando de salir adelante», intervino mi padre, su voz temblorosa pero decidida al mismo tiempo. «No necesitamos su ayuda, solo debemos resolverlo como familia», afirmó, pero una mueca de preocupación cruzó su rostro. Era el mismo instinto protector que jamás había dejado de existir, aún en medio de la tormenta que enfrentaba. «No están solos en esto», replicó Clara con suavidad. Su mirada se centró en cada uno de nosotros, como si estuviera tratando de romper una coraza que había ido formándose. «Hay programas de apoyo financiero a los que pueden acceder y asistencia para la vivienda. Hay espacio para la ayuda, no deben sentirse avergonzados». El escepticismo se ensanchaba en nuestra sala. No quería abrirnos a lo que representaban. «¿Y si aceptamos su ayuda, qué precio deberemos pagar? Estamos en graves problemas». La voz de mi hermana menor tembló, reflejando todo lo que sentíamos en el fondo. David se inclinó levemente, como quien se arriesga a mostrar su propia humanidad. «No hay un precio a pagar, solo queremos ayudar a aquellas familias que, como ustedes, se encuentran en crisis. Estos programas están diseñados para ofrecer un camino a seguir. Es todo lo que necesitamos saber, tener un diálogo honesto», y en esas palabras, un horrible vacío se hizo presente. ¿Realmente estábamos al borde del abismo que imaginábamos? No quería que nuestra familia fuera un caso para mostrar a otros. La vergüenza se mezclaba con la ansiedad, tejida con el miedo a ser juzgados. Me sentía atrapada entre la resistencia y la necesidad. «Si mi padre se va a trabajar, ¿dónde estarán nuestros límites? ¿Está esta ayuda asegurada?», lanzaba preguntas, buscando respuestas en medio del torbellino emocional. Lo último que quería era perder la dignidad, más que el dinero, más que el espacio limpio donde vivimos. Clara se acercó más, sus ojos brillaban con un entendimiento real. «Estas decisiones son difíciles, y es normal sentirse perdido. ¿Podríamos sentarnos y hablar más a fondo? Solo queremos que consideren sus opciones». Luis, que había permanecido en un rincón observando, se animó a intervenir. «Quizás lo que estén ofreciendo no sea tan malo. A veces aceptar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Quizás deberíamos escuchar». La serenidad en su voz era refrescante, contrarrestando el miedo acumulado. Mis hermanas intercambiaron miradas.
Esa chispa de esperanza parecía iluminar incluso el rincón más sombrío de la sala. Sentí que la verdad empezaba a emerger entre nosotros como un susurro delicado. Quizás era el momento de dejar de lado la negación. Está bien, finalmente dije. Hablemos. La palabra resonó entre nosotros con la carga de decisiva generosidad. Abrí la puerta al diálogo, aunque la ansiedad aún se cernía en el aire. Clara y David asintieron con una mezcla de aliento y gratitud. Comenzaron a detallar las opciones que existían, y mientras lo hacían, una parte de mí sentía que el peso comenzaba a levantarse. Las posibilidades fluyeron entre nosotros, y las sombras que habían hecho eco en la sala empezaron a dispersarse. Entonces, un sonido fuerte rompió la conversación. El timbre del teléfono de mi padre resonó de nuevo. Esta vez era un mensaje abrupto con una alerta de la oficina de la ciudad. La urgencia instantánea en su rostro hizo que todos nos contuviéramos la respiración. «Es urgente», dijo antes de mirar nuevamente a Clara y David. Parece que las cosas están empeorando más rápido de lo que pensaba. En ese instante, una realidad tenebrosa se cernía nuevamente sobre nosotros. Las posibilidades que empezaban a florecer podían desvanecerse si no actuábamos rápidamente. La sensación de inestabilidad se apoderó de la habitación mientras todos los ojos se volvían hacia la puerta, como si la cuestión fuera de vida o muerte. La sala se pobló de incertidumbre y silencio, donde el futuro brillaba como un fulgor distante pero cada vez más inalcanzable. El aire se tornó denso, lleno de expectativas no pronunciadas y ansias reprimidas. Mis hermanas se aferraron unas a otras, mientras que la mirada de mi padre se perdía en un rincón oscuro de la habitación, como si buscara respuestas en las sombras que cada vez parecían más amenazantes. La tensión aumentaba y aunque Clara y David trataban de mantener la calma, sus rostros delataban la inquietud que todos sentíamos. «Necesito responder», dijo mi padre finalmente sacando su teléfono del bolsillo. Su voz era firme, pero las palabras se deslizaron entrecortadas, mostrando el miedo que albergaba. Mientras él se alejaba para escuchar la llamada, un silencio casi palpable envolvió la sala. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Sofía, mi hermana menor. Su expresión era de pura angustia. «No sé si podemos manejar más malas noticias». Su voz resonó en mi mente como un eco sombrío, y la incertidumbre se aferró a mi corazón. Clara se acercó a ella, ofreciendo una mano pequeña pero reconfortante. «Es normal sentirse así. Recuerden que juntos son más fuertes. Estamos aquí para acompañarles». Su tono, aunque amable, no logró calmar las oleadas de ansiedad que nos golpeaban como un torrente. Miré a David, buscando alguna señal de que esta situación podría tener un resquicio de luz. «¿Y si no queremos su ayuda?», pregunté, no como un desafío, sino como una súplica por comprender nuestra realidad. «¿Qué pasará si decidimos seguir adelante sin esto?». David respiró hondo como si sus palabras necesitaran más peso. «Eso también está bien. Pero es vital ser conscientes de las consecuencias. Ustedes son una familia fuerte, pero en este momento, el orgullo puede ser su peor enemigo. La ayuda potenciada no es un signo de debilidad, sino una forma de asegurarse el futuro». Un silencio denso envolvió la sala mientras mis pensamientos vagaban entre la resistencia aprehensiva y la necesidad palpable. Luis rompió el hechizo. «Lo que está diciendo David es verdad. Tal vez sea tiempo de escuchar. No significa que tengamos que rendirnos, sino que estamos permitiendo que nos ayuden a encontrar un camino». Su voz tenía un tono reconfortante como una luz en la oscuridad. La mente de Sofía parecía tambalear entre la posibilidad y la negación. «¿Pero qué pasará con papá? ¿Se sentirá menos capaz si aceptamos su ayuda?». Desesperanza salpicó sus palabras, y la preocupación en su mirada era contagiosa. Miré a mi padre, destacándose en el fondo mientras hablaba con un tono de voz apenas audible. Podía ver las arrugas de preocupación que se formaban en su frente. Luchaba con sus propios demonios. «Él siempre ha querido protegernos», dije, con la voz quebrada. «Pero si esta llamada es tan urgente como parece, tenemos que considerar que esto nos afecta a todos. Si lo perdemos, no solo perderemos su apoyo financiero, perderemos su fuerza y cariño». El eco de mis palabras resonó, y al mismo tiempo sentí que se desataban más emociones. El amor y la lealtad eran gloriosos, pero también pesaban como un lastre cuando se enfrentaban a la dura realidad. Clara, como si hubiera leído mis pensamientos, se acercó un poco más. «La familia es una red de apoyo. Si uno de ustedes cae, es importante que el resto se mantenga unido para sostenerlo.
La autenticidad y la vulnerabilidad pueden ser la base de una gestión poderosa. Con cada palabra, fui sintiendo como un hilo conector comenzaba a formarse entre nosotros, uniendo nuestras luchas. Era aterrador pensar en abrirnos a esta ayuda, pero había algo liberador al percibir que no estábamos solos en nuestras batallas. Un nuevo tono en el teléfono hizo que mi padre se girara de repente. Ella, mi jefa, me ha dicho que la empresa no podrá continuar con los apoyos. Su voz temblaba bajo la presión de la gravedad de la noticia. Me he estado esforzando, pero ya no hay más opciones. En unas semanas tendré que empezar a buscar otro trabajo. Las palabras cayeron como un balde de agua fría que nos hizo temblar. La sala se volvió un refugio e infierno a la vez. Las paredes parecían encogerse mientras una sensación de pánico comenzaba a instalarse. Las posibilidades de lo que significaba estar sin dinero ni trabajo comenzaron a colisionar con nuestras esperanzas. Clara y David intercambiaron miradas, comprendiendo la profundidad del impacto que esto generaba en nuestra familia. «Podemos hacer algo, esto no es un final», murmuró David, una chispa de cuando una puerta se abre ante la adversidad. Cada comienzo trae consigo la oportunidad de reconstruir. ¿Pero cómo?, pregunté sintiendo que las lágrimas asomaban en el rincón de mis ojos mientras la incertidumbre inundaba mis pensamientos. ¿Cómo reconstruimos cuando ya hemos perdido tanto? Quizá juntos podamos descubrirlo, respondió Clara mientras una expresión de determinación se dibujaba en su rostro. Podemos ayudarles a retomar las riendas y encontrar recursos para contener esta tormenta. Esto no significa que estén solos, y fue en ese instante que como un relámpago, se encendió una pequeña llamada de esperanza. Podía sentir el sutil cambio que empezaba a gestarse en la atmósfera. Pero en un momento, mientras la realidad crujía a nuestro alrededor, una nueva notificación llegó al teléfono de mi padre. Su rostro palideció aún más al leer el mensaje. «Esa es una carta de desalojo», el aire quedó atrapado en nuestras gargantas. La posibilidad de perder nuestra casa, nuestro refugio, se cernía sobre nosotros como la sombra de un destino incierto. El desasosiego se transformó en un grito ahogado, una revelación de que el momento para unir la lucha y la esperanza quizás hubiera llegado, pero no sin sufrimiento. Miro a mi familia, a esas caras que han sido mi refugio y mi carga. Las luces parpadeantes de la calle me recuerdan que el mundo sigue girando fuera de esta burbuja de angustia y ansiedad. La carta de desalojo se ha convertido en el símbolo de un inminente despojo, y mientras la leemos, el peso de la verdad se hace insoportable. Es en esos momentos, en esa abrumadora mezcla de miedo y amor, donde comprendemos que enfrentarnos juntos es el verdadero acto de valentía. Solo una semana ha pasado desde que Luis y Clara aparecieron en nuestra puerta. Sembraron las semillas de la posibilidad en nuestra ya desgastada tierra. Hemos hablado, hemos llorado, nos hemos abrazado, y ahora con cada palabra de apoyo nos elevamos un poco más y disminuimos el peso de nuestras luchas. La vulnerabilidad que una vez fue un signo de debilidad se ha transformado en fuerza. Es solo un papel, susurro, tratando de convencerme a mí mismo y a los demás. No definirá nuestro futuro. Pero el eco de mis palabras, aunque potentes en su intención, están llenos de incertidumbre. Miramos la carta de desalojo en silencio. Lo que pase aquí no cambiará quiénes somos, dice mi hermana mayor con firmeza. Sus ojos relucen con una mezcla de furia y valor. Nosotros somos más que paredes y techos. Y sus palabras resuenan como un mantra, un recordatorio de que lo que realmente importa no es la casa, sino el amor que nos une. En ese preciso instante, mi madre rompe el silencio. Hemos vivido tanto juntos hacía tiempo que esta carga era más que un puñado de deudas. No puedo seguir manteniéndolos en la oscuridad. La verdad es que el dinero que creía que teníamos se esfumó porque invertí en una oportunidad que nos prometieron salvación. Pero fue una mentira, confiesa con la voz entrecortada por las lágrimas. Mi corazón se detiene un momento. Todo lo que he llevado en mi pecho, todas mis preguntas y dudas, vuelven a manifestarse. ¿Por qué no nos lo dices antes?, pregunto, pero no hay ira en mi voz, solo un profundo deseo de comprensión. Porque quería protegerlos tanto de la vergüenza como del dolor, dice ella, sus ojos rojos reflejan la profundidad de sus luchas. La fragilidad en su voz era la misma tristeza y desesperación que llevo dentro. Pero lo que sucede a continuación es inesperado y conmovedor. Mi madre se pone de pie y nos mira a todos, una chispa de determinación brilla en sus ojos. Este es nuestro momento. Si caemos, caemos juntos.
Pero si luchamos, puede que descubramos un nuevo comienzo. En ese instante la puerta se abre de nuevo y Luis, junto a Clara, entra con una propuesta. Hay un programa que hemos trabajado y alguien se ha ofrecido a ayudarlos a encontrar una solución. Esto no es solo un apoyo financiero, es una forma de reconstruir su vida. Pero para ello, necesitan reunir su historia. La honestidad puede abrir puertas que nunca imaginamos. Miro a mis hermanas, a mi madre y a mi padre. La realidad de nuestra lucha pesa mucho, pero el amor nos une en ese momento. Hagámoslo como familia, digo mientras el nudo de esperanza se forma en mi pecho. Contemos nuestra historia, salvemos no solo nuestra casa, sino la esencia de lo que somos, mientras todos asienten, como si un rayo de luz iluminara nuestras almas, comprendo que hemos encontrado una nueva dirección. Aquí en nuestro hogar, rodeados por las ruinas de nuestra incertidumbre, empieza a florecer un propósito. Cada lágrima, cada lucha se convierten en la base de una nueva fortaleza. Luis nos mira y dice, a veces el camino a la salvación comienza con un paso hacia la verdad. Si se sienten solos, pueden encontrar apoyo en aquellos que también han pasado por esto. Sus palabras suenan a delicadas promesas en el aire, la esperanza es un camino lleno de luces que a medida que seguimos, se irán iluminando, en ese momento de unión, dejando la carta a un lado, abrazo a mis hermanas y a mi madre. En nuestra fragilidad encontramos la fortaleza. La vida puede lanzarnos golpes implacables, pero aquí, en medio de todo, decidimos levantarnos, y en voz baja digo, aunque no tengamos dinero, hoy hemos encontrado una riqueza aún mayor. Nuestra historia continúa, y eso es lo que realmente importa. Esa es la última pieza del rompecabezas, lo que siempre hemos buscado. Un hogar no se mide por ladrillos, sino por amor, la frase queda suspendida en el aire, como un prometedor ritual que trae consigo un nuevo amanecer. La vida nos puede derribar, pero juntos, siempre podemos levantarnos y comenzar de nuevo.